Soy amo de mi destino, soy capitán de mi alma. Porque fue muy triste, muy triste. Imagínate que primera vez en mi vida que sentía ataques de pánico, que nunca lo había sentido, pero fue maravilloso. Porque me permitió reconstruirme. Para mí el dolor siempre es constructivo. A mí no me gusta hablar de esto de positivo o negativo, me gusta mucho la palabra constructivo, porque me parece que nada es mal, nada era malo. Todo lo que parecía malo, yo lo transformaba en algo constructivo. Hay cosas que puedes cambiar y hay otras cosas que no vas a poder cambiar. Entonces, las cosas que no puedes cambiar, ¿para qué enojarte? Trata de reinterpretarlo para que no te haga daño principalmente. Bueno, nuevo podcast Wellness 360. Gracias, Maxi, por estar acá. Le cuento a todos los que son parte de esta comunidad y vienen siguiendo esta tirada de capítulos de podcast que, bueno, aparte de ser kinesiólogos, somos amigos, nos conocemos hace un tiempo dentro de la profesión y la industria y nos pareció súper interesante poder tener esta conversación porque creemos que podés aportar muchísimo valor desde mi experiencia personal y creo que a todos nos ha pasado en algún momento ver la kinesiología o la profesión desde un concepto muy centrado sobre una sola pata, considero que va quedando cada vez más obsoleto y justamente tu enfoque desde esta tridimensionalidad donde no solo importa el cuerpo sino otras aristas que nos vas a contar un poco más vos, me parece clave para poder entender esta profesión y en realidad el bienestar desde otro lugar. Así que como para arrancar me encantaría que te puedas presentar y que también nos cuentes cómo fue que, aparte de entrar al mundo de la kinesiología, empezaste a amigarte con este concepto y a comunicarlo a la gente, a tus pacientes y a la población. Bueno, Denis, muchas gracias a ustedes. Maru, gracias por esta invitación. Y me pareció muy interesante poder brindarle a las personas una vivencia, ¿no? un camino, una historia. Que sucedió también conmigo, con un cambio en mi cabeza, en mi mente, en mi espíritu, a través de un hecho determinado que hizo que mi cabeza cambiara los enfoques y prestar atención a los pequeños detalles, que es lo que realmente importa. Yo soy, como siempre digo, un papá orgulloso y enamorado de la familia ante todo, un ser humano que está siempre en la búsqueda de mejorar todo lo que más se pueda en la persona. Me fijo en la persona, no en el paciente, trato de evitar esta cuestión de paciente y analizar a la persona que tengo con su historia. Pero antes me enfoco en mí, en lo que soy realmente. Primero, porque muchas veces se habla de, bueno, soy kinesiólogo, soy osteópata, soy posturólogo. No. Soy un ser humano con una familia hermosa, soy un papá orgulloso y mi profesión es como eje principal la kinesiología, el estudio del movimiento es la kinesiología y también hago osteopatía, posturología, terapia para escoliosis, terapia para el dolor, bueno, hago varias cositas ya desde el 2020 que vengo trabajando en esto de mejorar a la persona. En cierta manera, mi camino siempre vinculado con esto de cuidarse, ¿no? Desde chico siempre he tenido la posibilidad de trabajar mi cuerpo, de trabajar mi cabeza un poquito, pero principalmente mi cuerpo con la idea de estar bien, de sentirme bien, de verme bien, porque bueno, uno tiene que estar bien. Y siempre fue ese cuidado personal con una honestidad personal importante. A medida que fui creciendo, bueno, esta vorágine de saber qué voy a hacer de mi vida, elegí una carrera, después elegí otra, hasta que la vida me llevó, por cómo era mi esencia, al cuidado del cuerpo, ¿no? Estaba en esta cuestión o de la medicina, o del profesorado de educación física, o la nutrición, o la kinesiología. Bueno, vi que podía dar una mano desde ese lado, ¿no? Desde el poder ayudar a la persona en otras cosas. Y es el cuidado del cuerpo y la mente. Me meto y allá por el 2000 la kinesiología estaba muy centrada a estructuras, a partes. Muy de especializarme en hombro, especializarme en rodilla, especializarme en cadera, especializarme en columna, en sí. La profesión nuestra estaba diseñada así, con box, con un espacio, un poquito de espacio para hacer ejercicio,
pero muchos box con aparatología. Esa era lo que yo creía que era la kinesiología, al margen que esta idea de ver a la persona globalmente está por los años 40 ya con Messier, que habla sobre las cadenas musculares, que en la profesora de educación física también ustedes tienen idea, esta de encadenamiento muscular. Ya en el año 40 y pico estaba esta francesa hablando de esta situación englobada, ¿no? Esta situación que veía un cuerpo que generaba tridimensionalidad, ¿sí? Después, con el correr de los años y con la ciencia, en cierta manera, empezamos a especializarnos porque creíamos que era lo mejor. Y después la vida nos fue llevando, gracias, y creo que en este caso la pandemia ha sido un antes y un después en nuestras vidas realmente, en mi vida ni que hablar, para empezar a escuchar a los cracks de la kinesiología, los tenías en la pantalla. Antes tenías que viajar, antes tenías que formarte, tenías que pagar mucha plata. Y esto de interrelacionarse a través del Internet, que fue un boom después de la pandemia, te permitió saber qué piensan los que están un poquito más allá de uno, ¿no? Que han tenido un camino importante. Y empezás a ver ya un gran espectro en la cual vos decís, che, estoy hablando el mismo idioma, me siento identificado con tal o cual cosa, ¿no? Entonces, eso también llevó a que uno empezara a tener idea de cómo seguir esta situación. Pero yo estoy separado, estoy divorciado, y allá por el 2017, 2018, el amor se termina, nada raro, se termina. Mi ex esposa es de Córdoba, se decide ir a Córdoba y yo me quedo solo acá, porque mis hijos se fueron con ella, me quedo solo. Un 2018 que para mí fue tremendamente importante, porque fue muy triste. Imagínate que primera vez en mi vida que sentía ataques de pánico, que nunca lo había sentido, lo entendí, pero fue maravilloso. Y vos te pones a pensar y decís, ¿cómo? Pará, Maxi, me está diciendo, fue muy triste, pero fue maravilloso. ¿Cuál es la que no entiendo? Porque me permitió reconstruirme. Y en esta cuestión de la introspección, de el estar solo, porque antes tenía mi familia, abocado a mi familia, y yo pensé que era la familia para toda la vida, ¿no? Yo trabajaba para eso. Era muy de estar con mi familia. Y el estar solo, sin nadie, porque los amigos están hasta el sábado, el domingo es la familia, ustedes saben muy bien. Llevó a que bueno, nada, empezar a entender un poco qué es lo que pasa. Volví a tener ataques de pánico y en esos ataques de pánico le decía a mi mente, vení, sentate acá, quiero conocerte, a ver qué pasa, quiero ver cómo puedo calmarte. ¿Y qué hacía? Me levantaba, ponía música, me ponía a bailar, solo, en casa, solo. Salía a andar en bici, corría, gritaba, aplaudía. Trataba de que mi mente se fuera de nosotros decimos un foco externo, sacamos un foco externo de este foco interno que era el dolor de no tener a mis hijos acá el día a día, ¿no? Realmente durísimo. Pero trataba de enfocarme externamente en cosas que por ahí podían mejorar. A través de esto yo empecé a ver la posibilidad de decir, bueno, che, tengo que salir, tengo que hacer algo, tengo que ir a algún lado. Y bueno, tuve la posibilidad de conocer a unos vándalos hermosos. La pandemia, hacía una bicicleteada por los caminos del vino, conocí a unos flacos que son unos divinos, uno de ellos en particular, Leo, que le mando un abrazo, que me sacó también de ese eje y empecé a trabajar mi cuerpo, mi mente, empecé a leer mucho, empecé a sentarme en la plaza a reflexionar, a escuchar podcasts, a leer y a entender. Y hay una cosa que me pasó muy particular en esta vorágine que uno tenía de los hijos, de la vida y todo lo demás, que antes de separarme, a mí se me partió un diente, o sea que imagínense el grado de bruxismo que venía a mi cuerpo, mi sistema digestivo
inflamado, antes de separarme, ¿no? Antes que saber que mi ex decía, listo, hasta acá llegamos. Mi cuerpo sentía inflamado, con la muela que se me partió. Y en ese año, desde 2018, que empecé a reflexionar un poco cómo se comporta el cuerpo y la mente, en un momento que estuve en la plaza, cuando termino de comer, empiezo a caminar y empiezo a oler los árboles. Empiezo a ver el color brillante de los árboles. Empecé a ver, viste, una cuestión de decir, wow, ¿qué pasa acá? Y sentí que mi camino se enlentecía. Y te voy a decir, wow, ¿qué estoy viviendo acá? Qué impresionante. A través de esa situación empecé a investigar qué pasaba con mi mente. Y en esta mente que tenemos muchas veces en la vorágine de la vida, empezamos a olvidarnos un poquitito de lo que nos hace bien como persona, como ser humano, ¿no? Y esta cuestión del enlentecimiento empezó a enfocarme, empecé a elevarme, como decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Qué tengo en mi vida? ¿Qué tengo que enfocarme? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Cuál es mi sentido de la vida? Y ahí cuando entendí cuál era mi sentido de la vida, dije, este es mi tótem. Que yo lo practico mucho y lo hablo mucho con las personas, ¿no? Esto de, si querés cambiar, tenés que tener de dónde agarrarte. Y el agarrarte, el sentido de la vida, no es un sentido de la vida, porque el sentido de la vida es la posibilidad de que puede ser variable tranquilamente. En un momento puede ser este sentido de la vida, en este puede ser otro sentido de la vida, ¿sí? Con un cierto eje en común, ¿no? Pero que tengas dónde agarrarte. Y ahí es donde está mi introducción a esta cuestión de la integralidad, ¿sí? Yo te decía, Denise, esta cuestión que quería hablar de la tridimensionalidad del ser humano. Hago una pausa ahí, del ser humano. Y esta tridimensionalidad viene por lo que se habla desde la kinesiología actual, la moderna, el enfoque biopsicosocial, cómo impacta en el ser humano. Y yo lo que trato de hacer es, cuando explico a una persona, cuando voy a trabajar, 3 esferas de trabajo, ¿sí? Lo corporal, lo psicoemocional y lo nutricional. Voy a decir, bueno, Maxi, pero pará. ¿Cómo psicoemocional? Si sos kinesiólogo, no sos psicólogo. No estoy hablando que me meto en el área de psicología, porque para eso están ellos como profesionales, ni me meto en el área de nutrición, pero trato de entender cómo la nutrición impacta sobre la inflamación, sobre la recuperación de los tejidos, sobre cómo son tus hábitos. Intento entender cómo lo psicoemocional impacta sobre el sistema nervioso autónomo, sobre el sistema nervioso central, sobre la recuperación, sobre el sistema digestivo, y eso impacta sobre la parte corporal. Entonces, una de las cosas que hice fue alinearme y decir, bueno, tengo que tener un enfoque claro. Porque esta cuestión de venir, bueno, hago esto, pongo acá, hago esto, estiro y vamos para acá, que yo, esto y lo otro, sin un sentido de la vida, me quedaba como falta de algo, ¿no? Faltan cosas. Entonces, bueno, en esto que me decías vos, cuál era mi enfoque, qué era lo que era yo. Yo soy un ser humano que curioso, empedernido, que siempre está en la búsqueda de potenciar, con una idea clara, con un sentido de la vida y con esta idea psicobiosocial y esta idea de psicoemocional, nutrición y corporal. Me encanta esto que mencionás, Maxi, y especialmente tu vivencia personal. Siento que a las personas como nosotros, que nos toca acompañar personas en diversos procesos, sea desde esta tridimensionalidad que mencionás, en nuestro caso por ahí un poco más físico, pero termina siendo psicoemocional. Es súper importante esto de también tener en cuenta el proceso interno, porque te permite empatizar mucho con el proceso de la persona, que es esto que mencionabas anteriormente. Y una de las preguntas que a mí me surgen tomando lo que nombraste al principio, que es esto de que para vos son personas, no pacientes, ¿qué pasa en el tratamiento de una persona cuando la tratás desde esta integralidad y no desde el síntoma? Genial.
genial, hermosa pregunta. Cuando nosotros muchas veces desde el ámbito de la salud vemos a la persona como paciente, nuestra cabeza se enfoca muchas veces al qué problema tendrá. Y me parece que el qué problema tendrá es como la consecuencia de una causa primaria, ¿no? Me parece que el dolor es consecuencia de algo que está pasando. Y ese algo que está pasando tiene que ver con qué hay en esa historia personal que me lleva a que ese dolor, muchas veces, que es lo que por ahí nos dedicamos, una de las áreas que nos dedicamos en salud postural es el dolor crónico, ¿no? Entender la historia de la persona es entender cómo se va a desenvolver en la vida diaria y cómo impacta lo que le pasa en la vida diaria con todas las aristas, ¿no? Lo social, las amistades, el trabajo, la alimentación, un montón de cosas, cómo impacta en lo corporal y cómo eso termina cronificándose. Entonces, si yo no, yo por ejemplo en mi consultorio, yo trato de no tener mesas adelante. Vos lo has visto, Denis, cuando has ido, 2 sillas enfrentadas, de par a par, y lo primero que le pregunto es, bueno, ¿cuál es tu historia? Antes que nada, ¿no? ¿Cuál es tu historia? Y muchas veces en esa ¿cuál es tu historia? La persona se queda como diciendo, ¿qué pasó acá? ¿Sí? ¿Por dónde estás? Si yo venía por un dolor de coxis y me preguntan cuál es mi historia. Y empiezan, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por acá? ¿Por allá? Entonces trato de decir, bueno, me gustaría saber qué es lo que te está pasando, para entenderte un poco y para que juntos podamos desarrollar un cuerpo que sea adaptable, que sea cariñoso con uno mismo, que te permita tener la fuerza adecuada o la potencia o lo que sea para poder desenvolverte. Entonces, el mirar a la persona antes que el paciente nos permite esa amplitud, ¿no? Ese espectro amplio de poder abarcar y ver todas las aristas para poder ayudarlo, ¿no? En este caso. Me parece muy loco que, bueno, queda claro de que el estado de ánimo, la emocionalidad, la mente ocupa un puesto muy importante a la hora de esto que nos pasan las cosas. Contaste en tu historia personal de que te empezaron a suceder un montón de cuestiones hasta que se te partió un diente y estaba muy aferrado a una cuestión emocional y un montón de cosas que estaban pasando en tu historia personal. O sea, ¿cuánto influye realmente, no en porcentaje, pero dentro de, digamos, con las personas en las que te rodeas? O sea, generalmente te encontrás de que gran parte de los problemas ya vienen de antemano por cuestiones que no tienen nada que ver con un dolor puntual en una zona específica. Uh-huh. Y la otra pregunta es, ¿cómo haces para hacer ese abordaje y hacerle entender a la persona? Porque lo acabas de decir, o sea, ¿cómo vengo por un dolor de hombro y me está preguntando por mi historia personal o empieza a revisar otras cuestiones que no tienen nada que ver con el hombro? ¿Cómo haces para poder hacer esa conexión con la persona y hacerle entender que hay una dimensionalidad mucho más amplia? Interesante. En esta cuestión de la constante entender a la persona y ver cómo uno se va enfocando para un lado o para el otro, una de las grandes asesoras que tengo es mi actual pareja, que como siempre digo, tiene alma de psicóloga y nos ponemos a charlar de esta cuestión de la comunicación, cómo yo le llego a la persona con una comunicación asertiva, ¿no? Y que no pases el límite de decir, bueno, pero pará, ¿vos qué te importa lo que es mi vida, ¿no? Que es un punto complicado. Y en esta cuestión de evolución, uno va entendiendo también de que uno tiene que evolucionar a la hora de preguntar. Porque antes, en esta cuestión de entrar en lo integrativo, en esta mirada vinculante de la persona, ¿sí? De esta mirada integral de la persona, uno pensaba que se basaba en la cuestión de la educación. Entonces uno empezaba a charlar y decía, bueno, pero mirá, vos tenés que tener esto acá, esto allá, esto, y por ahí me pasaba hablando un montón y terminábamos casi charlando y hacíamos muy poquito de cosas y muchos de ellos se quedaban como decir, che, pero al final no me tocó, no me movilizó, no me... Esas cuestiones, esas ideas y vueltas que lo hablamos con Ángel, que es mi pareja, también me hace reflexionar y decir, che, pará,
yo con esto de abordar a la persona, de enseñarle toda esta cuestión apasionada que tengo y todo lo que tiene importancia, tengo que darme cuenta de que las personas vienen con un motivo determinado y muchas de ellas no se abren del primer día, el día 1, ¿sí? Entonces vos tenés que ver la posibilidad, y lo escuchaba de un kinesiólogo, un crack de Estados Unidos, que él decía que, porque se habla mucho de estas cuestiones, bueno, tiene sentido las terapias manuales y lo importante del ejercicio, esta ida y vuelta que se habla dentro de la kinesiología, y la osteopatía y la quiropraxia, tiene sentido, pero sí, esto de hacer crujir y caco, y el tipo decía muy claro, mirá, yo escucho a la persona, y si la persona me lleva a decir, che, le gusta el crujir, bueno, me saco el relojito, me arremango y me hago parte de lo que me he formado, osteópata, y hago pa. Después llegás a la persona. Entonces, primero le entrás por lo donde le gusta, por donde se siente cómodo. Si vos encontrás que si el flaco es deportista, le gusta el deporte, y vas a entrar por el ejercicio. Entonces, sí, bueno, vamos a estar ejercicio. Si entras, che, viste que viene así, necesito, y le entras por eso. Entonces, una de las cosas que también para entrarle a la persona es, primero, esto de interpretar qué dice su cuerpo, qué dice sus palabras, entrarle por ahí y después de a poquito ir dándole pautas claras. Y así lo hablo yo con los colegas que tengo ahí en el instituto, de que tengan en cuenta que la persona viene con algo determinado. Entonces, esto de decir, che, porque también otra de las cosas que se hablaba de que kinesiólogo no hace masaje, ¿viste? No, kinesiólogo, o no, es decir, kinesiólogo, ay, me duele acá, che, me hace un masajito, y uno se ponía como loco. Pero si entramos por el masaje, por la terapia manual, la otra vez tenía ganas de escribir y lo tengo ahí pendiente, esto de la terapia manual como entrada a. Y me pasó con una persona grande, 80 y pico de años, que venía con la hija la traía, una hija 50 y pico, la traía y la señora reacia, ¿no? De decir, no, ¿qué vengo a hacer acá? Me trajo mi hija, no te van a hacer nada, no veo, que yo no veo. Pero entonces yo tratando de ver por dónde le entraba, ¿sí? Entonces le explicaba la importancia de que cuidarse y que pueda hacer ejercicio sumamente sencillo y todo lo demás, y no le entraba. Y la hija le decía, pero es importante, eso yo, esto y lo otro. Y en un momento me dice, me tira un chiste, me dice, para esto estudias tantos años, ¿viste? Y yo seguí otra cosa. ¿Desde qué? Le digo, que no escuché, pues la hija la retó a ella y me dice como el que no escuché, ¿qué pasó? No, dijo una cosa, yo sabía por dónde iba. Pero le digo, ¿viste qué sencillo que es? Imagínate yo 5 años de kinesiología, 5 años de osteopatía, pero las cosas se arreglan con cosas sencillas, le digo. Fáciles, le digo. Súper sencillas. Con pequeñas cositas podés mejorar, porque quería tratar de hacerla reflexionar un poco. Y vos sabés que en esta cuestión de ver por dónde iba, digo, bueno, voy a trabajarle, le empecé a hacer movilizaciones, todas estas cuestiones, distintas terapias manuales y todo lo. Quedó fascinada. Y no solamente que quedó fascinada, que la próxima sesión ya me dijo, che, Maxi, vos sabés que hice estos ejercicios que me dijiste, sencillo, subir y bajar, ya, y la hija se le veía distinto, y ella se le veía distinto. Y bueno, es otra manera de entrar. Por eso, muchas veces cuando uno se dedica a este público muy particular, muchas veces, que tiene sus cosas, ¿sí? Que hay que ir llevándola, entrar a esta idea tridimensional, muchas veces al principio no es fácil. Entonces, con pequeños actos, con ideas claras de por dónde quiere la persona, trabajás y después le vas enseñando. Uh-huh. Le vas enseñando sobre la parte nutricional, mira qué interesante, sobre la parte psicoemocional, viste que esto se vincula con esto con esto. Eso es lo que hago yo, por lo menos. Y ahora que tiraste un ejemplo, me gustaría que tires otro ejemplo, pero esta vez de alguna persona que haya pasado por tu consultorio, que te haya marcado a nivel tratamiento, que haya buscado otra alternativa, por ahí más desde lo físico, desde lo tradicional, y que desde el lado integrativo hayas encontrado una respuesta o una solución.
¿Tenés algún caso que se te venga así como súper...? A ver, muchos vemos así de que, primero, que se sienten importantes a la hora de escuchar. Porque una de las cosas que pasa muchas veces en muchos profesionales de salud, en nuestro ámbito, en todo el ámbito de salud, es esta, como te decía yo recién, la vorágine del día a día, y que bueno, vamos andando y pasan, ¿entendés? Entonces, lo que impacta esto de lo integrativo es, primero principal, la escucha. Es sentarte a escucharte, a decir, acá estoy. Acá tenemos una mano amiga que vamos a caminar juntos, porque una de las cosas que potencio también es esto de que, digamos, el gran benefactor acá y el que va a dar los resultados y el que va a dar toda la terapia es la persona primero. Yo te acompaño dándote cosas, aconsejándote si es que, o diciéndote por dónde puedo ir para que vos tomes los recursos que vos creas necesarios, ¿sí? Entonces yo te acompaño. Pero en esta cuestión de ejemplos vemos mucho esto de, che, vengo por esto y me encontré con esto, porque uno lo va explicando, decís, che, a ver, si esto te duele y tal día cuando estás enojado, por ejemplo, vos sabés que sí, vos sabés que vos sabés que la otra vez ahora que me decís, Maxi, vos sabés que yo con este dolor lumbar, yo tengo colon irritable, me dice. Y vos sabés que cada vez que por ahí estaba en una cuestión de estrés o una comilona, me dolía la lumbar. Digo, ¿viste lo que pasa? Cómo esta cuestión de cómo se conecta todo, ¿sí? El hecho de decir, tenés un problema digestivo. Y ahí le explico, mirá, un problema digestivo genera una inflamación, esa inflamación genera que tu cuerpo reacciona de tal manera, esa inflamación va a generar que las paredes musculares pongan un poquito más de presión y eso te puede impactar en el dolor, y ahí es donde empiezan a engancharse mucho más. Entonces, de ejemplo, no puedo decirte un ejemplo, puedo decirte un montón de ejemplos con respecto a eso, ¿no? Viene por el hombro y se encuentra con un montón de otras cosas. Estamos para eso, para abrir caminos, ¿no? Bueno, nada, Maxi, nos encantaría que nos cuentes un poco sobre esta filosofía que de alguna manera te representa, que es que el movimiento se transforma en desafío, el dolor en aprendizaje y la función en poder. Contanos un poco cómo llevas esta práctica dentro de tu filosofía. Totalmente. Para las personas que viven algún problema en particular, ya sea o avanzada de edad o ciertos dolores, lo que empiezan a tener en cuenta es esto de empezar a quedarse, porque creen que si yo hago tal o cual cosa me va a generar algún problema. Es más, tengo otro ejemplo, si les quiero dar, de paso les doy. Había una persona que fue al consultorio y resulta que el médico le había comentado que tenía un disco, una vértebra corrida, y tenía un problema en el disco. Y imagínate cuando le dice eso a la persona, lo de la vértebra corrida, que te viene por la cabeza decir, che, pará, no me voy a mover porque si me giro se va a salir el disco, se va a salir Pero, a ver, ¿saben lo peor de todo? Es que esa persona estaba en salud, también trabajaba en salud, esa es la cuestión. Entonces, eso le generó tanto impacto que hizo que se moviera poco y nada, y cualquier cosa le aumentaba el dolor. Había un catastrofismo, que se llama, ¿no? Lo que puede provocar la falta de asertividad en la comunicación. Pero, Denis, miedo que te generan. Es una cosa en la cual nosotros trabajamos muchísimo, que es la comunicación, porque dentro de la salud, no voy a decir quién, pero dentro de la salud muchas veces le enseñan a tratar a enfermos, y lo que hay que cambiar en esta política y en esta cuestión educativa es que tenemos que empezar a cuidar a las personas desde el bienestar, no desde la enfermedad, ¿sí? Tener recursos para trabajar desde la enfermedad, obviamente, pero no potenciar eso, que la persona está enferma. Entonces, en esta cuestión de dolor, no se podía mover, qué sé yo, lo otro. Entonces, haciéndole la evaluación, empezamos a trabajar sobre esto de desafiarla progresivamente a entender que el dolor no es el problema,
a comprender cómo el sistema nervioso central se intensifica muchas veces por cualquier cosa, y eso despierta que la persona empieza a quedarse quieta y no haga nada. El tema es que eso va generando problemas, porque vos te quedas quieto, la circulación empieza a alterarse, el corazón empieza a funcionar con más esfuerzo, el sistema digestivo se enlentece, por ende pasa la inflamación, síndromes metabólicos, ¿sí? El sistema linfático trae problemas, empezás a sentir las piernas que se te hinchan, empezás a hacer cualquier cosa que te mueves, te duele, empezás a oxidarte, empezás a envejecer, en cierta manera, y eso hace que cada vez sea más y aún más difícil poder moverse. Entonces nosotros estamos en esa cuestión de desafiar lento, gradual y progresivo a la persona para que pueda entender, para decirle a su cerebro, decir, mirá, te voy a mostrar ahora que esto no hay problema. Entonces empezás con ejercicios muy graduales, muy despacito, y la persona empieza a entender que no hay tal crisis. Obviamente que ese ejemplo que yo te di, esa persona que la trabajamos, la derivé también a la parte de psicología, que se dedica al dolor crónico, muy bien, y fue acompañada. Entonces, esto me encanta la palabra desafío, ¿no? Me encanta esto de entender el dolor, desafiarlo para poder moverse. Me parece que por ahí está la cuestión, ahí está el clic de la cuestión, ¿no? Me gusta entender el dolor. Entiendo que en este caso hablamos de dolor desde otra perspectiva. ¿El dolor no es malo entonces? El dolor, a ver, vamos por parte. Sí. Gran tema. Vos dijiste que el dolor era un maestro. Perfecto, Maru. Perfecto. A ver, nuestro sistema nervioso central muchas veces se altera. Por ahí tiene una causa real, por ahí tiene una causa aparente, por ahí pensó cualquier cosa, porque también puede fallar, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es readaptar ese cerebro para que pueda el cuerpo poder desarrollarse, poder moverse sin ningún problema. Pero para eso implica mucha educación, implica mucha escucha, como hablábamos recién, e implica hasta qué tono de voz le pones, qué impronta le pones a lo que vos decís, de qué manera, cuándo tenés que ser fuerte, cuándo tenés que ser más compasivo, cuándo tenés que ser más tranquilo, ¿sí? Cuándo tenés que ir con más euforia para poder llevarlo. Entonces, esos ajustes no son para nada difíciles, y principalmente cuando hablamos de personas con dolor crónico, ¿no? Dolor persistente o maladaptativo, como lo quieran llamar. Entonces, para mí el dolor siempre es constructivo. A mí no me gusta hablar de esto de positivo o negativo, me gusta mucho la palabra constructivo, porque me parece que otra de las cosas que me enseñó ese hecho desafortunado en su momento fue que nada era malo. Todo lo que parecía malo, yo lo transformaba en algo constructivo. Desde el punto de vista de decir, bueno, a ver, esta persona reaccionó de tal manera. Bueno, entonces me pongo de esta manera. A ver, ¿por qué reaccionó de esta manera? ¿Para qué reaccionó de esta manera? ¿Cuál fue mi enfoque? ¿Cómo fue mi presencia ante esa persona que lo trajo le tuvo problemas? Entonces trato de entender un poco, ¿sí?, esta historia para poder ir llevándola hacia un lado hacia el otro. Y como decían los estoicos, que me encanta mucho, si no puedes cambiar, tenés que cambiar un poco el enfoque, en cierta manera. Hay cosas que puedes cambiar y hay otras cosas que no vas a poder cambiar. Entonces, las cosas que no puedes cambiar, ¿para qué enojarte? Trata de reinterpretarlo para que no te haga daño principalmente. Ahí está la cuestión. Y ponerse un poquito, empatizar con la persona que está viviendo una situación en la cual nosotros no conocemos. Yo no sé si ustedes han tenido dolor crónico, yo no he tenido nunca dolor crónico. Pero trato de entender un poco a la persona y qué es lo que pasa a nivel fisiológico para estar un poquito al lado y que ellos, que son realmente los maestros nuestros, los que nos van a decir. Pero si yo no me abro a escuchar, a entender un poco su historia, es muy difícil que yo aprenda. Entonces, yo creo que va por ahí la cuestión. Para mí, el dolor es un gran maestro. Gracias
bueno, se ha visto y hay evidencia, las personas que no sienten dolor, que tienen una enfermedad que no sienten dolor, y mueren antes porque o se lesionan y no se dan cuenta o porque no sienten dolor. Es tremendo, es tremendo. Entonces, la idea nuestra es, bueno, a ver, reinterpretemos ese dolor. ¿Por dónde viene la cuestión? ¿Qué señal nos está dando también en la vida? Exactamente, hay algo que hay que cambiar, porque si no vamos a seguir con la misma idea. Entonces, es un cachetazo que nos da la vida para entender un poco, ¿no? Muchas veces. Y antes que la vida nos dé ese cachetazo, que por ahí no queremos tener ese dolor crónico. Totalmente. Y entrando a la parte que por ahí también es tan importante porque generalmente cuando hablamos de kinesiología, hablamos de resolver el problema que está, sí. Pero no por ahí tanto de la prevención. O sea, ¿qué lugar ocupan ustedes como institución y vos como profesional dentro de la prevención para no llegar a estos dolores crónicos? Sí, totalmente. Yo creo que la clave del éxito es la educación y la coherencia. Otras palabras que le había puesto cuando me preguntaban ustedes, la coherencia me parece muy interesante porque yo no puedo brindar bienestar si estoy así, si estoy o estoy obeso, ¿sí? Tengo que tratar de cuidarme. Obviamente que muchas veces la obesidad es una cuestión de enfermedad que hay que trabajarla, hay que cuidarse, pero hay que tratar de estar uno bien, desde lo físico, de lo mental, para poder brindar los mejores recursos, ¿no? Entonces, dentro de esto, la prevención y la profilaxis también debería ser una cuestión clave para poder llegar, y por eso me parece fantástico lo que hacen ustedes, esto de trabajar, de generar comunidad, me parece muy bonito, de comunidad, de entender un poco, de como le decía yo, desafiarse, de hacer pequeños estresores para potenciar mucho más lo que nosotros decimos la hormesis, ¿no? Esta regulación de nuestro bienestar, ¿no? Entonces, yo creo que la prevención va por, primero, parar la moto, esperar, ver, también otra de las cosas que decían los estoicos, qué hice bien, qué hice mal, qué puedo cambiar. Me parece muy interesante. El qué hice bien es una de las cosas que por ahí muchas veces no nos preguntamos, pues estamos siempre en qué hice mal, qué hice mal, o otra vez qué hice mal, ¿sí? El qué puedo cambiar muchas veces no lo tenemos en cuenta también. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Qué es lo que quiero yo para mi vida y dónde estoy parado? De ahí en más, en estas tres esferas que puedes trabajar, desde el punto de vista psicoemocional, yo como hablo con las personas que van a la institución, nosotros tenemos 3 esferas. Desde el punto de vista psicoemocional la parte psicoemocional es el sentido de la vida, es como lo dije yo recién, es tener un eje, saber qué es lo que quiero, saber dónde estoy parado, cómo está mi vida, cómo está mi profesión, estoy bien con mi profesión o no. Yo se los tiro a las personas como para que ellos empiecen también a reflexionar un poco, ¿no? No me meto, obviamente, porque no soy psicólogo. Entender cómo es el sueño, cómo ellos descansan también, que es muy importante, que también está muy ninguneado en la historia, el sueño, esto de, bueno, antes yo escuchaba decir, ya voy a dormir cuando me muera, ahora sigo y seguimos para adelante, y ahora gracias a la ciencia nos hemos dado cuenta, y el aporte de la ciencia nos hemos dado cuenta que el sueño, el descanso es tremendamente importante. Si yo no tengo un buen descanso, es complicado. Y el sueño lo trabajo a través de ¿qué? De tener un día que sea constructivo, con las buenas y las malas, ¿no? Insisto, estamos en Argentina, estamos en un país que por ahí es muy difícil, con una vorágine tremenda. Yo no digo que sean un monje tibetano, pero por lo menos que cada tanto se pongan a reflexionar un poco en uno mismo, dónde estoy parado y qué es lo que estoy haciendo, para ver esas pequeñas cosas. Eso desde el punto de vista psicoemocional, y ahí yo les explico cómo la psiquis impacta en el sistema digestivo y cómo impacta obviamente la parte corporal. Entonces, si estás con complicaciones, fíjate ir a un profesional. Otra de las cosas, ¿sí? No, pero yo al psicólogo no voy porque no quiero saber nada con esto lo otro. Y le digo, el psicólogo
no vas a que te dé la solución, vas a escuchar a una persona que sabe un poco más de la vida o de la mente, que te pueda dar recursos y vos agarrás los que vos quieras, pero escuchá, abrite. Desde el punto de vista nutricional, no me meto en nutrición, sí en los hábitos, la ingesta de agua, recalcar la importancia del agua, la importancia de masticar bien, y eso implica, cuando yo me siento a comer, Tomarse el tiempo, una de las cosas que me trajo la pandemia es otro de mis grandes amores, pues tengo 4 hermosos hijos, pero tengo la chiquitita de 4 años, una dulzor, todos son hermosos, pero ella es un dulzor porque es chiquitita, obviamente. Yo mis 51 años de viejo artista, ¿no? Una de las cosas que pasa en esta cuestión, mis hijos mayores que están en Córdoba, 21 y 18, hermosos, y los chiquitines acá tenemos el de 12, también un bombonazo, y la de 4. Entonces, yo ahora con el 12 y 4 estoy viviendo lo que vivía a los 30, ir acá para... Entonces, a la hora de comer, porque generalmente muchas veces hago yo la comida, termino de comer, que yo dejo el plato y me siento y... calmo mi mente, con la respiración principalmente. Gran punto la respiración en este caso. Qué difícil. Gran punto. Vos sabés que de lo que más evidencia tiene a nivel científico, que podemos cambiar un poco la mente y nuestro sistema nervioso autónomo, es la respiración, la meditación y el ejercicio. Otra de las cosas muy importantes que ha pasado en esta pandemia, el hecho de que antes por ahí estaba el médico, el kinesiólogo, por ahí un poquito más abajo, profe y nutricionista, psicólogo allá abajo. La pandemia ha hecho esto, ha puesto en ustedes los artífices de lograr un bienestar como corresponde. Ustedes tienen la batuta ahora como profe de educación física, los nutricionistas y el psicólogo son el estandarte de un bienestar. Entonces trato de yo meterme un poquito en esa cuestión, de entender un poco los hábitos. Entonces le digo, bueno, lo de comer tranquilo y no devorar, por esto, les explico qué es lo que pasa a nivel digestivo y todo lo demás, que no viene al caso. Y de ahí toco la parte corporal, lo postural y lo del movimiento. Dentro de este ámbito, que es lo que yo manejo, 2 ejes. La parte postural, siempre yo digo que la mejor postura es la que viene. Entonces me quedan también mirando como la que viene. Sí, no hay ni buenas ni malas posturas. Debemos cambiar un poco los paradigmas, ¿no? Esto que quiero decir, vamos a estar quietito, derecho, ponete derecho, el clásico derecho. Y yo siempre les hago el mismo ejemplo. Si ustedes tienen un niño chiquito, como yo tengo ahora la niñita chiquita, que yo tengo ahora el tiempo enlentecido y puedo ver cada instante, yo a mi hija la veo ver televisión y está así. Voy a la cocina, vuelvo y está así. Voy a la cocina, vuelvo y está así viendo televisión. Voy a la cocina, vuelvo y está así. Cada segundo, por ahí está en cuclillas, cada minuto cambia de postura. Esa es la vida, la vida misma, la esencia de la vida es eso, es variabilidad. Y esto de variabilidad lo podemos poner también en lo psicoemocional, lo de variabilidad, lo social, la amistad, la familia, relacionarse con distintas personas, eso es variabilidad. Lo nutricional, probar texturas, colores, cocciones, aromas, variabilidad. Y en lo corporal también. Y obviamente en la postura, esto de variar las posturas está muy bueno. Hablábamos con una maestra que yo le decía esta cuestión en la docencia de qué importante sería que los niños chiquitos tengan la posibilidad de variar, de cada 20, 30 minutos poder moverse y todo lo demás. Me dice, Maxi, me encanta lo que decís, pero si yo cada 20, 30 minutos tengo que cambiar, ¿cómo hago para que la persona siga? O sea, ¿cómo hago para que el chiquitín que estaba ahí prestando atención vuelva? Entonces por ahí se complica un poco. Pero bueno, ya cuando somos un poquito más grandes, les enseño mucho esto de variar las posturas. Cada 15 a 20 minutos, bueno, cruzar las piernas, hacer esto, ponerse así, pararse, arrodillarse, variar. Eso es lo postural. Después hay ejercicios posturales específicos que uno puede empezar a trabajar, que son determinados. Y desde el punto de vista corporal,
también yo le hago una idea de lo que hay en la actualidad, desde pilates, gimnasio, entrenamiento funcional, crossfit, yoga, tai chi, qigong. Bueno, les muestro una idea, entonces les hago el ejemplo de que la importancia de la fuerza, cómo trabajarla, cómo enseñar, la importancia que si ustedes desarrollan un físico y una idea de trabajo, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos van a ver y van a poder empezar a trabajar su cuerpo también. Eso también es prevención, ¿no? Eso también es profilaxis. Tenemos que ser consecuentes con uno mismo, ¿no? Coherentes con uno mismo. Entonces, la mejor prevención yo creo que viene por uno mismo y poder demostrar lo que uno hace y hacer ejercicio de distintas formas. Bueno, Maxi, ya estamos ahí llegando al final y estaría bueno que nos compartas cuál es tu visión con respecto al bienestar en un futuro y cuál es el aporte que vos querés dejar en este área que es tan importante en la vida de todas las personas de la sociedad. Uh-huh. Yo creo que lo primero es escucharnos un poco. Primero personalmente, uno mismo, escucharse y después escuchar a los demás y empezar a entendernos un poco, ¿no? Empezar a saber que la única manera de poder tener una vida como corresponde, como nos merecemos, es empezar a cuidarnos desde jovencitos. Si nosotros empezamos con esta idea como papás o como abuelos a cuidarnos, las generaciones futuras van a ver eso también, ¿no? El hecho de que el papá hace ejercicios, que trabaja, que, bueno, como nos enseñaron nuestros padres, ¿no? El hecho de entender que la vida va más allá de todo a lo loco, sino es ver esas pequeñas cosas, disfrutarlas, entenderlas y generar, como lo hablamos recién, comunidad, ¿no? Esto de empezar a relacionarnos. Esto es lo que hacen ustedes, me parece muy bonito, esto de relacionar, ver puntos de vista, mostrar cosas, ¿sí? Me parece que por ahí está la cuestión de la vida, ¿no? Escucharnos, comprender, entender, asimilar y adaptarse. Yo creo que esa palabra que a mí me gusta mucho, la adaptación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Maxi. La verdad que para nosotros es un placer haber podido compartir y nada, que nos hayas transmitido esta visión más integrativa de lo que es el bienestar. Y personalmente me quedo con esto de que tan importante es, independientemente del rubro o la profesión, la comunicación para poder trabajar en la salud de las personas. Así que muchísimas gracias y no sé si quieres decir algo más. No, gracias por tu aporte. Creo que está bueno empezar a esto de también lograr la integralidad entre las profesiones, no solamente en las personas. Entonces tener personas de todos los rubros, creo que eso alimenta y enriquece un montón. Y esta colaboración creo que es súper importante también para favorecer el bienestar de las personas. Así que gracias. No, gracias a ustedes y hay una frase que a mí siempre me gusta y lo llevo súper presente. Soy amo de mi destino, soy capitán de mi alma. Es una frase que a mí me impacta como para que queden pensadas. Se la tiraste al corazón de la Maru, si es su frase preferida. Es mi frase favorita. Bueno, ahí tenemos. Entonces, por eso hay conexión. Así que buenísimo. Sí, ese poema es mi favorito y el favorito de mi papá. Es hermoso, así que bueno, mejor Gracias todavía. por eso. No, a ustedes, gracias. Gracias. Chao, gracias.